Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí en otro programa de miércoles de política en corto. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de una iniciativa que creo que está tratando temas que son muy relevantes y muy acordes a lo que está viviendo nuestro país en estos días y en los últimos años. Y para eso, bueno, primero lo que quiero hacer es compartirles pues los datos de esta organización que es México Libre de Corrupción. Y aquí en pantalla tienen los datos sobre la página de internet, las cuentas de Facebook y de Twitter para que puedan seguirlos y estar al pendiente de las actividades que estén organizando, y también su página de internet por si quieren tener más información al respecto. Y precisamente para que nos hable de todo esto que tiene que ver con México Libre de Corrupción, hoy tenemos a un invitado de lujo que es Pedro Casas. Y pues bienvenido, Pedro, a este miércoles de política en corto. Gracias, Aurora. Y espero, bueno, que te podamos tener otra vez en nuestro programa, y bueno, que nos puedas compartir un poquito, pues, qué es esto de México Libre de Corrupción, cómo es que surge, de qué se trata. Claro que sí, pues mira, México Libre de Corrupción es una asociación civil totalmente apartidista, no seguimos ninguna línea política ni apoyamos a ningún partido político, sin fines de lucro y que busca construir un México libre de corrupción. Esa es, digamos, como la definición oficial de lo que es México Libre de Corrupción. México Libre de Corrupción nace primero de una inquietud que tuvieron los primeros 11 asociados, que desde hace pues ya cerca de 2 años empezaron, pues, primero que nada, a darse cuenta de que la corrupción en México es uno de los cánceres que ataca de manera transversal a muchísimas cosas del país, ¿no? La corrupción, digo, sin entrar en definiciones ni qué es, que es un tema que ya conocemos mucho, pero pues es algo que atraviesa temas de seguridad, de narcotráfico, de impunidad, de ilegalidad, de desvío de fondos, desincentiva la inversión en nuestro país, tanto nacional como extranjera, dificulta el poder hacer negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un problema muy grave. Entonces, estos 11 primeros asociados se dan cuenta de esto y empiezan pues a discutir y a debatir de qué manera o qué ecuación se podría generar para poder justo, ¿no?, combatir este problema en nuestro país. Entonces, dialogan con diversas personas, preguntan, etcétera, etcétera. Y en junio del año pasado, junio de 2016, se constituye la asociación de manera formal, y en noviembre se da el primer foro o el primer evento con amigos y familia cercanos. En ese foro, digamos que se abre a que la gente se pueda unir a la asociación. Ese día se logran que haya los primeros 200 afiliados. Al día siguiente ya había 400. Y a la fecha tenemos un poco más de 3,000 asociados o miembros de esta asociación. Obviamente, pues todavía somos muy pocos, pero pues la tirada es seguir construyendo esto, que sea una red de ciudadanos comprometidos para poder acabar o construir un México sin corrupción. Que es un gran reto Sí. y lo estamos viendo, ¿no? O sea, el problema también principal que enfrentamos con el tema de la corrupción, pues no es solo la corrupción como tal, sino también la impunidad, que es la que genera el tema de, pues, obviamente me puedo saltar la ley, puedo hacer lo que quiera, porque no hay todo un sistema legal o un ejercicio efectivo de la ley que haga que yo cumpla
con el castigo que debo de cumplir cuando no me voy de acuerdo con la ley, ¿no? Exacto, justo pues una de las muchas cosas que favorecen el que haya la corrupción es tener, pues evidentemente, un país con instituciones muy débiles, gente que no sigue las leyes y que el cometer una ilegalidad, que no es como tal corrupción, es un paso previo a que posteriormente caigas en un acto de corrupción, ¿no? O sea, evidentemente, si las personas no se pasaran los altos, no se daría la situación en la que tú pudieras darle una mordida a un policía, ¿no? Entonces, pues sí, eso es un paso previo que incita a que haya mayor corrupción, evidentemente. Sí, y sobre todo creo que algo muy importante que es justamente ese punto en el que ustedes están fomentando el tema de la participación de la ciudadanía como punto central en este combate a la corrupción. Porque si bien es cierto que tenemos ahí una carencia legal, que el propio sistema pues, no está respondiendo como debería de responder, de castigar a quienes han cometido estos actos de corrupción, pues también está la parte de la ciudadanía, una de yo como ciudadano comprometerme en mi día a día a no pasarme los altos. Cuando me toca el alto, no por quererme pasar, pues ya no puede pasar, me quedé ahí en la cebra, en el paso peatonal, y muchas cosas que se nos dan en nuestra vida cotidiana y luego es muy fácil para nosotros desde la postura cómoda de la ciudadanía reclamarle al gobierno todo lo que está haciendo mal cuando la cadena de la corrupción empieza desde que te pasaste un alto o no te lo pasaste. Claro. Justamente aquí la idea que tenemos en México Libre de Corrupción es contribuir a la construcción de un México libre sin corrupción. Entonces, existen muchas otras iniciativas que están, digamos, que se están encargando a hacer los casos legales para atacar a ciertos personajes políticos. Hay otros que están más enfocados en la investigación y generar datos que puedan servir para posteriormente hacer política pública. Justo, ¿no? O sea, el litigio estratégico y muchas otras, ¿no? O sea, existen muchas fundaciones, asociaciones, iniciativas que están atacando la corrupción de diversos lados. Y, y México Libre de Corrupción, el eje principal, que ahorita te platico un poco más de las acciones que tenemos, pero el eje principal y primero es justamente crear una red de ciudadanos comprometidos para tratar de cambiar este equilibrio social, ¿no? Porque hay por ejemplo, muy común, ¿no? Que la gente diga, es que ¿por qué los mexicanos cuando se van a Estados Unidos, allá sí respetan la ley, pero acá llegan y les vale, ¿no? Sí. Y entonces ahí luego sale también Peña Nieto diciendo que la corrupción es algo cultural en México. Y duele, pero no creo que esté del todo incorrecto. Y es que nosotros estamos acostumbrados, y no los mexicanos, o sea, una sociedad en general tiende a actuar como actúa el resto. Entonces, si nosotros ahorita nos encontramos en una situación social en la que todos caen en la corrupción, entonces tú tiendes a actuar de esa misma manera. Pero si nosotros logramos cambiar la percepción general de que el equilibrio social no está en cometer actos corruptos, sino lo contrario, cambiar la manera en la que la sociedad percibe el accionar general, ahí es donde se tendería a cambiar el equilibrio social hacia una sociedad mucho menos corrupta o sin corrupción. Y ejemplos como estos hay muchos. Los países que actualmente son los países con menos corrupción medidos a través de diferentes índices, hace unos años eran de los países más corruptos. Y lo que se logró hacer fue justamente este cambio de estar en un círculo vicioso de corrupción, lograr un cambio en el equilibrio para convertirlo en un círculo virtuoso donde pues tú ves a tu vecino hacer un acto corrupto y en vez de copiarlo, como tú ya eres mayoría, los que no lo están haciendo, entonces el que está haciendo este mal, pues queda mal. Y entonces actúa de la manera contraria para pertenecer
¿no? A lo general que hace la sociedad, que es lo que todos por naturaleza humana tienden a imitar y hacer, y ahí es donde rompes este círculo. Entonces, el primer eje de acción de México Libre de Corrupción es eso, generar una red de ciudadanos comprometidos que se informen y que pasen la voz con sus contactos para lograr este cambio. Entonces, a través de este compromiso se puede hacer a través de la página de internet que tenemos de México Libre, que es meji.co. Las ponemos otra vez para que puedan tener los datos. Ándale, sí. Meji con doble X y de siglo XXI.co. Justo iba a preguntarte México. Eso, ¿no? Que es como lo curioso que está ahí en el logotipo de... Justo, que pues es esta idea de decir, pues ya no estamos en ese México del siglo XX o del pasado donde este tipo de cosas se permitían. Yo creo que ya estamos en este México del siglo XXI con doble X, donde pues ya nosotros ya no queremos formar parte de este sistema, ¿no? O sea, México, yo creo que nuestra sociedad está llegando a un hartazgo lo suficientemente importante y con una fuerza muy grande para decir, ya no más. O sea, sí, nosotros con aquí... otras herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, exacto. No es lo mismo, por ejemplo, en los tiempos de nuestros papás, ¿no? Que no había tanta información, no había tantas fuentes en las que pues, uno se pudiera informar de lo que estaba pasando a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí empieza a cambiar la dinámica, cosas como redes sociales en las que al momento estamos enterándonos de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, índices que quizás antes no existían, mucho periodismo de investigación, que también estamos viviendo una situación muy complicada en el tema de pues, la libertad de expresión y la persecución, e incluso activistas en contra del tema de la transparencia, del combate a la corrupción y demás. Así es, sí es un momento muy importante y justamente por eso encontraba lo valioso que nos vinieras a compartir. Justamente, bueno, para los que se acaban de conectar con nosotros, bueno, les comentamos que estamos el día de hoy en nuestro miércoles de Política en Corto. Estamos platicando con Pedro Casas, que viene de México Libre de Corrupción, para platicarnos, bueno, sobre qué es esta iniciativa, qué son las actividades que están haciendo, cuáles son sus ejes, y un poquito que conozcamos esta iniciativa y que sepamos de qué manera podemos participar y podemos hacer cosas. Agradecemos a los que nos están siguiendo a través del Facebook Live y también a los que han estado comentando a través de Facebook. Un saludo especial para Mauricio Suárez Ochoa, que nos está viendo desde Matamoros, Tamaulipas. Entonces, un saludo hasta allá. Gracias por seguir y por ser parte de la conversación. Y pues si quieres seguirnos platicando, Pedro, de cuáles son estos ejes de trabajo de México Libre de Corrupción. Claro que sí. Entonces, bueno, como te decía, México Libre de Corrupción tiene 4 ejes principales. El primero, como ya lo mencioné, es crear esta red de ciudadanos comprometidos a no formar parte de la corrupción nunca más, a estar informados y a pasar la voz. Que tus círculos cercanos empiecen a unirse a este compromiso y entonces cada vez ser más los que tengamos ese compromiso de decir, nosotros ya no somos parte de esto. Ese es el primer eje. La segunda línea de acción es la formación de grupos de estudio y propuesta. Aquí lo que buscamos es gente que de manera voluntaria quiera participar para compartir buenas prácticas para tratar de erradicar este problema. Ahorita tenemos 3 grupos de estudio muy importantes, que es el de educación, otro el grupo, digamos, de legal y derecho, y el de investigación académica. Por poner algún ejemplo, el equipo de educación ahorita lo que está haciendo es, estamos desarrollando un videojuego para niños pequeños donde se pueda, pues justo a través de una manera interactiva y amigable, que los niños puedan estar jugando y aprendiendo de valores, de civismo y de todo lo que desde niños necesitan para en un futuro tener, digamos, como las herramientas y muy clara este entendimiento de que nosotros, México del siglo XXI, ya no vamos a caer en corrupción, ¿no? La tercera línea es lo que llamamos los casos de éxito.
Entonces, aquí lo que nosotros tratamos es generar en instituciones, en pequeñas empresas, justamente una empresa o una institución que diga, yo ya mis procesos y todo lo que hago es libre de corrupción. Entonces, México Libre de Corrupción desarrolló pues un manual con una manera de mejorar los procesos y una metodología muy puntual para que tú puedas agarrar y decir, ok, necesito, ¿no? Tal y tal y tal y tal y tal cosa, como por ejemplo, no sé, disminuir el uso de efectivo en tus operaciones para disminuir la corrupción o digamos que haya menos facilidad para que tu empresa o tu negocio, tu institución caiga en actos de corrupción. Entonces, casos de éxito en los cuales siguen nuestra metodología y pueden decir que son una empresa o una iniciativa libre de corrupción. Y la cuarta son lo que llamamos los apoyos, y que es de igual manera gente que quiera contribuir en las finanzas, la administración, los patrocinios, los foros que estamos haciendo. Justo ayer, si algunos pudieron ver, tuvimos el quinto foro, en el cual fue un diálogo generacional, donde participaron 2 entrevistadores y 4 jóvenes de diferentes ámbitos para ayudar a definir y a planear y a entender cómo nosotros, los jóvenes, podemos contribuir a disminuir la corrupción en nuestro país, ¿no? Que evidentemente, así como hay diferentes maneras, como lo mencionábamos antes, ¿no? Con el litigio estratégico, con la formación de redes, etcétera, etcétera, con la investigación, también en las diferentes grupos demográficos y de edades, pues también hay maneras distintas. No es lo mismo, pues, digamos, un empresario o un señor que, ¿no? que está ya por los 50, 60 años, que pues nosotros que tenemos entre 20, 30, 40 años, porque nuestras situaciones, tanto laborales como personales, son distintas. Y la manera en la que nosotros podemos combatir la corrupción va a ser, quieras o no, de manera distinta. Sí, y además, contemplando también el elemento importantísimo de que tenemos un bono demográfico juvenil muy importante, claro. ¿No? Entonces, más que pensar para el próximo año, ¿no? Con este proceso electoral de renovación de la presidencia de la República tan importante, es pensar en justamente cómo aprovechamos este bono demográfico juvenil para influir en los próximos 30 años o inclusive más en cambiar esta cultura y este ciclo de la corrupción en nuestro país, ¿no? Entonces, 100%. Por eso lo veo como muy interesante y justamente este elemento de tú como ciudadano adquirir el compromiso y convertirte de alguna u otra forma en un replicador de esta iniciativa y de decir, bueno, unámonos a seguir contribuyendo por algo positivo que es un México libre de corrupción. Exacto. Y qué bueno que dijiste esto del bono demográfico, porque justamente una de las cosas que hemos platicado nosotros en esta diferencias de edades, mucha gente en nuestra edad está o lleva, digamos, relativamente pocos años en el mercado laboral o todavía no llega al mercado laboral. Que por lo general, ahí, en esa etapa de la vida, digamos, es donde las situaciones de corrupción aumentan en cuanto a probabilidad de que sucedan y de magnitud. Probablemente cuando eres adolescente o algo así, tu mayor acercamiento, por generalizar de alguna manera, tu mayor acercamiento a la corrupción es pues que te pasaste un alto y vas a dar una mordida de 100 pesos, no sé, te echas una chela en la vía pública, algo así, ¿no? Y sin demeritar, sin decir que eso es menos corrupción que lo que hace Duarte, ¿no? O sea, la corrupción es igual, o sea, estás haciendo corrupción, punto. Pero lo que sí creo que es muy importante es que justamente los que ya están ahí, digamos, Duarte, diferentes servidores públicos, empresarios, que ya entraron al sistema y ya forman parte de este ciclo justamente vicioso, es muy difícil para ellos, creo yo, esto sí es personal, creo que es muy difícil el decir, bueno, pues me salgo de esta dinámica, ¿no? Cuando ya estás embarrado
por todos lados, ¿no? Es difícil salirte. Pero justamente para los jóvenes, que vamos a llegar a ser una mayoría muy importante de decisión en pocos años, para nosotros la decisión ya no está en cómo salirnos, sino simplemente cómo no entrar. Sí, cómo hacemos las cosas de una forma completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque Exactamente. la verdad es que sí duele y sí enoja cuando escuchas los casos de corrupción. Sí, Y al final, o sea, por ejemplo, el que a mí me marca mucho es el tema de Duarte, ¿no? Con estas quimioterapias sí. falsas a niños. Y ahí te hace reflexionar, porque decías, bueno, sí, no es solamente la parte del gobernante que se robó ese dinero, sino Ujú. también la parte del personal médico, o sea, Sí, doctores, enfermeros, enfermeras, quienes hayan estado a cargo y con la responsabilidad de atender a estos niños, que pudieron haber hecho algo y pudieron haber dicho algo, por lo menos, ¿no? claro. Entendiendo también todas las circunstancias que podrían haber estado de por medio, Ujú. pero es también una parte como de corresponsabilidad con el otro, Sí. que creo que eso nos falta mucho también entenderlo en el servicio público, ¿no? Ujú. De entender la política como una vocación de servicio a los demás, ¿no? Y no de llegar a servirnos, que también ese es como el problema del entendimiento, decir, bueno, ya llegué y entonces, bueno, ahora sí me compro mi Ferrari Sí, sí, nuevo, sí. último modelo y demás cosas que estamos viendo en nuestro país y con políticos que nada tienen que ver con el servicio y Totalmente. cambiar ese chip, ¿no? De empezar con cosas sencillas y Ujú. entender la trascendencia que un acto individual puede tener en algo colectivo, ¿no? Como es la sociedad. 100%. Y ahí también, como dices, la corrupción siempre va a ser un acto de dos. La corrupción por una sola persona no va a suceder. Siempre hay el que, digamos, ofrece el soborno y el que lo acepta. Entonces, justamente, y bueno, y siempre va a haber una persona eh, con cierto poder o cierta autoridad, ¿no? Eso es lo que como en la ecuación genera que se den estos actos. Y justamente yo creo, así, pero fielmente que nuestra generación somos los que van a decir, pues ya no, o sea, nosotros yo creo que ya no operamos de esa manera, así como en muchísimas otras cosas, este discurso que a mí me choca, pero que es tan conocido, ¿no? De que, ay, es que no sabemos cómo trabajar con los millennials y es que no los entendemos. Bueno, parte de las cosas positivas de esa manera de pensar, yo creo que es, ya en nosotros sí creo que está el chip de decir, ¿sabes qué? Ya no, nosotros no vamos a actuar de esa manera, así como hay muchas otras cosas que nuestra generación piensa, ¿no? O sea, la gente que son mucho más consciente de los derechos de los animales, el comer un poco más sano, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Todos esos temas que justo decías, ¿no? Como que la generación de nuestros papás tal vez no lo tenían tan claro, por X o Y motivos, sin decir que ellos son malos o no, cero, ¿no? O sea, por cómo se han dado las situaciones, yo creo que nosotros ya entramos a esa situación de decir, sabes que nosotros no vamos a ser parte de la corrupción. Y, y justo mucho por eso es, digamos, lo que México Libre busca de tres maneras, ¿no? Nosotros, y bueno, creo que me voy a adelantar un poquito a una pregunta que me dijiste que me ibas a hacer, que es cómo sumarnos a México Libre. Sí creo que es muy importante, como primer paso, comprometernos a ya no formar parte del sistema. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que la gente se meta a nuestra página y de manera oficial firme como este contrato, ¿no? De decir, yo ya no. Entonces te registras, es una cosa que te toma 5 minutos, tal vez espero que un poquito de reflexión antes y en verdad decir, sabes que ya no, o sea, no firmar por firmar, ¿no? No decir, ya, yo ya me comprometí, ahí estuvo, no, o sea, genuinamente decir, ya no lo voy a hacer, que a mí ya no me nace y me da asco ver que haya un gobernador que le está dando agua en vez de quimioterapia a niños y le, despertarte y leer el periódico hoy o ayer en la mañana y ver que dan sobornos de 10 millones de dólares y un día antes son 100 y un día antes es un socavón que mata gente por corrupción y así nos podemos seguir, ¿no? Horas enlistando la manera en la que los políticos nos escupen día con día y descaradamente a la ciudadanía, con cómo se roban el dinero, ¿no? Entonces,
yo creo que sí, ya, ese es el primero, ¿no? Comprometernos allá, no formar parte de esto. La segunda, y que esto es con la manera en la que pensamos en México Libre, es nosotros no buscamos que protagonismos ni liderazgos marcados. Justamente por como pensamos que es un cambio en el agregado en la sociedad, nosotros no queremos tener una cabeza que nos identifique, ¿no? O sea, México Libre de Corrupción, ¿quién es? Pues Chuchito Pérez, no, pues no es ni Chuchito, ni Perengano, ni Pedrito, no, somos muchos. Entonces, y de la misma manera, pues viene la parte del dinero. Nosotros no queremos que haya ni una persona, ni una empresa, ni un partido, ni una institución, ni nada que llegue y nos diga, bueno, tomen, aquí les damos 5 millones de pesos, solucionenos el problema. Nosotros queremos aportaciones de muchas personas y no necesariamente de grandes magnitudes. Entonces, tú te puedes comprometer a contribuir, hijo, aquí me van a matar cuando me vean, pero creo que son 5,000 pesos al año, o 50, 500, no sé. Es una cantidad pequeña hasta 50,000 pesos al año si hay alguien que quiera contribuir mucho, pero sí los invitamos a hacer esa pequeña contribución, de decir, a ver, yo doy de mi lana para que esto pueda seguir funcionando, ¿no? Y la tercera es, si quieres, si tienes más tiempo, unirte a uno de los grupos, a los grupos de estudio, que era pues el segundo eje que tenemos nosotros, pues para contribuir en investigación, en generar pues este apoyo legal y de investigación, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que de manera voluntaria la gente se sume a nosotros a contribuir, porque luego eso también pasa mucho, ¿no? Que los jóvenes decimos, ¿qué hago, no? O sea, ¿dónde, de qué manera? Porque muchos decimos, pues sí, yo ya no daré la mordida, ¿no? Pero ¿qué tanto contribuye eso? O justamente, ¿no? El decir, hijo, el litigio estratégico, pues está buenísimo, pero ¿cómo puedo yo contribuir a hacer este periodismo si soy un chavo que está en la universidad o recién egresado y estoy trabajando y no tengo mucho tiempo? Claro. Pues esta es la manera, ¿no? O sea, tratar de facilitar el que la gente pueda acceder a una iniciativa para combatir la corrupción. Súper. La verdad es que muy, muy interesante. Y yo sí quisiera hacerte una pregunta. Bueno, y antes de hacerla, seguir comentando a los que nos han estado comentando en el Facebook Live. Uh-huh. A Elisa que nos está viendo desde Puebla. Uh-huh. También a esta Ana Pao Molina que también nos está viendo y que está muy feliz de poder haber alcanzado a ver el programa. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo. Seguimos aquí conversando con Pedro Casas sobre la iniciativa México Libre de Corrupción. Y justamente lo que me gustaría que nos compartieras, y ya lo dijiste un poquito hace unos momentos, ¿no? Y entonces, ¿por qué sería importante que yo como joven me involucre en México Libre de Corrupción, ¿no? Y cuál es la trascendencia de esta iniciativa, ¿no? Porque creo que tú que estás participando más de lleno nos puedes contagiar un poco de esa necesidad también. Sí. Pues mira, nada más antes de contestar esa pregunta en específico y viendo que pues, nos está viendo gente de Puebla y no me acuerdo, de Tamaulipas, ¿no? También quería mencionar que nosotros en México Libre tenemos y estamos empezando a trabajar con diferentes grupos regionales, porque una vez más, si volvemos a pensar que esto es algo centralizado, que se dé desde la capital, también es una tontería. Entonces, tenemos ya grupos operando en Querétaro, en Chihuahua y en Chiapas recientemente. Y también tenemos que se están empezando a gestar y que pronto esperemos que estén también en operación en Nuevo León, en Guanajuato y en Veracruz. Entonces, y bueno, y si la gente de Puebla y de Tamaulipas dice, oye, pues ¿cómo me uno? Entremos en contacto y busquemos la manera en la que podemos abrir el siguiente grupo allá para seguir expandiendo esto, ¿no? Y como jóvenes, ¿por qué es importante? Yo creo que el mundo en general, la sociedad está cambiando muy rápido.
nosotros pues hemos visto muchísimos cambios drásticos en los últimos 20 años, que nunca se habían dado cambios tan rápido en la sociedad y en muchas otras cosas, y que estos conllevan un cambio de mentalidad muy importante. Entonces, y sin entrar mucho al tema político para que esto no tome, que es lo que menos quiero, ¿no? Que tome algún tipo de crítica hacia alguien, algún político en específico, pero sí es importante mencionar que nosotros vimos ahorita un regreso a políticas de las cuales tal vez pensábamos que ya no estábamos dentro de ellas. Y justamente por lo que tú decías, que ahora ya el acceso a información y las redes sociales y tal, pues ya nos damos mucho más cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que honestamente como jóvenes, que todavía no entramos a este sistema, si nosotros permitiéramos y permitimos que se sigan haciendo estas cosas cuando tan descaradamente los políticos y muchos empresarios literalmente se burlan, porque es que yo no veo ninguna otra manera de describirlo, ¿no? O sea, yo cuando leo esas cosas digo, es que, y no voy a decir ninguna grosería, ¿no? Pero muchísimas groserías pasan por mi cabeza. Decir, no puedo creer que tan descaradamente nos estén escupiendo en la cara, robándose el dinero de todos, porque eso es lo que están haciendo. O sea, se están robando poquito el dinero que tú estás contribuyendo, el que yo estoy contribuyendo, el que contribuye la señora que está allá afuera vendiendo cosas, el pequeño y mediano empresario, el gran empresario, ¿no? Se están robando el dinero de todos y se ríen de nosotros en la cara. Entonces se me dio una incongruencia total y absoluta que nosotros como jóvenes no digamos, ya con nosotros esto no va a pasar. Y a mí se me hace muy difícil todavía entender que haya jóvenes que aspiren a un cargo político viendo a nuestros líderes políticos siendo esas personas. O sea, yo quiero creer que la gente no está diciendo, claro, es que eso es lo que yo quiero ser, sino todo lo contrario. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que ya se va a romper este paradigma de decir, hacia allá quiero, ¿no? Trabajar y ser. Entonces, yo creo que justo va a depender de este gran sector demográfico que está harto y que justamente por nunca haber sido parte de ese sistema, ¿no? O sea, claramente el sistema nos forma a todos, ¿no? Todos somos parte del sistema, pero nosotros no hemos contribuido de manera precisa en la corrupción específicamente. Entonces, al momento de nosotros decir ya no, y tú decir ya no, y la gente que nos está escuchando diga, claro, ya no, y sus amigos, y sus amigos, y sus amigos, y que la concepción general de la corrupción sea un ya no vamos a ser parte, ahí cuando todos los jóvenes nos unamos, es donde vamos a cambiar ese equilibrio social y esa manera de pensar y actuar para poco a poco generar ese cambio hacia un círculo virtuoso y que la gente cada vez que ve a alguien hacer un acto corrupto le diga, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? ¿Qué asco, no? O sea, ya, nosotros no somos así. Entonces esa es como mi idea, mi esperanza, y por lo que yo creo que nosotros los jóvenes tenemos que decir, ¿no? Sumarnos a esta iniciativa y digo, a ver, sin decir esta es la mejor, ¿no? No, porque evidentemente mucha gente está haciendo muchas cosas. Afíliense y formen parte de la iniciativa que ustedes quieran, la que más les mueva el corazón, y digan, ¿sabes qué? Yo con ellos me sumo, si son abogados y quieren hacer X, si son politólogos quieren hacer tal, si tienen 15, 14 años y están en secundaria y quieren hacer otra cosa, adelante, la que más les guste, pero sí es importante que hagan algo y se comprometan con algo, ¿no? Sí, y sobre todo pensar que se comprometan con una causa grande que es México, claro. Y que entre más cosas estemos haciendo, pues mejores resultados y más cambio vamos a tener. Ahora, es muy importante que también nosotros podamos servir como vasos comunicantes, ¿no? Y relacionarnos como sociedad civil para que nuestro esfuerzo pueda tener, pues, una vía de presión de alguna manera mucho más fuerte para que los políticos nos escuchen
Y a mí me encanta que existan este tipo de iniciativas, las celebro, la verdad, y me da gusto porque a veces uno le cuesta trabajo un poquito, a veces hasta dormir, ¿no? Pensando en todas las cosas, todos los problemas que hay y decir, "Bueno, es que faltan muchas cosas por hacer, se necesita hacer muchas cosas y encontrarse con iniciativas de este tipo, pues le dan un tanto de tranquilidad a uno de decir, bueno, sí están haciéndose Claro. cosas, hay gente que realmente está comprometida por hacer cosas buenas por nuestro país y bueno, pues eh, qué mejor que poder tomar esa iniciativa de participar y como tú dices, igual y encuentras que te decidiste a generar incluso hasta tu propio movimiento, tu propia Sí, organización y también es muy válido, ¿no? Pero pues qué mejor pues que hoy que nos viniste a platicar sobre México Libre de Corrupción claro. para que pues podamos conocerlo y quienes gusten los invitamos a que se unan a este movimiento y les volvemos a dejar los datos de las redes sociales y de la página de internet para que estén al tanto y puedan pues estar pendiente de los eventos, las actividades que tengan, así como pues la actividad que tuvieron el día de ayer, que creo que les fue bastante bien. Sí. Y pues para que también se informen más sobre las actividades que están teniendo pues México Libre de Corrupción. Yo la verdad es que estoy muy agradecida de que pues hayas podido estar el día de hoy con nosotros, Pedro, No, compartiéndonos sobre esta iniciativa. Espero que sea la primera de muchas para que nos sí, puedan seguir compartiendo sobre pues, esta gran iniciativa como lo es México sí. Libre de Corrupción. Y agradecerte, bueno, que estés el día de hoy aquí con nosotros. Agradecer a todos los que nos han estado siguiendo y nos siguen siguiendo por Facebook Live, todos los comentarios. Les pedimos que sigan pues comentando, que también nos compartan pues sus inquietudes sobre este mismo tema para que pues tanto Pedro como yo les podamos seguir contestando sobre este tema y pues que también puedan compartir con nosotros sobre algún otro tema que les gustaría compartir o si ustedes tienen alguna organización o una iniciativa que les gustaría que platicáramos y que conversáramos sobre ella, pues las puertas están abiertas y nos pueden escribir aquí en el Facebook Live, bueno, en la página de Facebook de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia México. Sí. Y nuevamente, muchas gracias Pedro por estar No, aquí hoy con nosotros. gracias a ti, porque justamente, como dijiste, esto es cuestión de sumar esfuerzos. Aquí no hay una asociación, una iniciativa que sea mejor que la otra. Todo lo que los jóvenes y los no jóvenes quieran hacer y estén haciendo por México y por la sociedad, ayuda y contribuye. Entonces, nosotros en México Libre, ahorita lo que queremos, y si a través de esta conversación les gustó y se quieren comprometer, les pedimos que firmen su compromiso en la página. Y yo, más que feliz de venir aquí cada vez que se pueda y difundir el mensaje y tratar de que cada vez seamos más los que estamos haciendo algo para cambiar la situación de nuestro país por el bien de México y por el bien de los mexicanos. Pues muchas gracias otra Gracias. vez, Pedro. Gracias a todos los Gracias. que nos acompañaron. Y pues nos despedimos. Los vemos como siempre cada miércoles a las 7 de la noche en Política en Corto. Y pues sigan siendo parte de la conversación. Gracias, adiós. Bye.